Siempre es importante hablar de Malvinas porque cualquier argentino tiene que saber cómo defender a las Malvinas en cualquier parte del mundo que vaya. Siempre es importante recalcar que se trata de colonialismo en pleno siglo XXI. Siempre que uno habla de colonialismo se remonta al siglo XIX, pero en el siglo XXI tenemos a Malvinas todavía. A mí siempre me llamó la atención que cuando Argentina habla de las Malvinas se remonta a la historia. Siempre Argentina vuelve a su historia porque sin duda ahí encuentra un argumento importante. Argentina siempre mantuvo el mismo argumento desde 1820, cuando flameó la primera vez la bandera en las islas, el mismo argumento. Nosotros la heredamos de España. En 1810 no había dudas de que las Malvinas eran españolas y cuando Argentina logra independizarse de España, las hereda. Así se hizo durante todo el continente latinoamericano en el siglo XIX, el uti possidetis iuris. Argentina lo argumenta como su gran argumento en 1820, 1829 y en cada protesta de Manuel Moreno y hasta la fecha, ese es nuestro argumento. Ahora, ¿por qué Reino Unido no se remonta a la historia? Porque Reino Unido ha cambiado de argumento, históricamente planteó el descubrimiento. Bueno, esto es como el juego de la escondida, el que llega primero y Reino Unido no llegó primero. Sin duda llegaron los españoles primero, después hay holandeses, pero se sabe que llegaron primero los españoles, después la ocupación efectiva es otra forma de poder adquirir soberanía de un territorio. La ocupación efectiva la tiene Francia en 1764 con Puerto Luis y recién llega Reino Unido en 1765 con Puerto Egmont a una isla chiquita de las Malvinas, así que tampoco tiene la primera ocupación. Después Reino Unido se atrevió a argumentar la costumbre internacional, que con el paso del tiempo se generan derechos. Pero Argentina no dejó de protestar una sola vez desde 1833, que está la primera protesta de Manuel Moreno, 1834, 1841, 1842, así hasta la fecha. Hoy en día está nuestra Constitución Nacional, cláusula transitoria primera. Después se atrevieron a argumentar la guerra de Malvinas. La perdieron en la guerra, pero la resolución de Asamblea General 37.9 es muy clara que la guerra no alteró los reclamos de soberanía de Argentina. Y por último, los ingleses osaron hablar de la autodeterminación de los pueblos. Frase incluso que escuchamos a nuestro presidente repetir el 2 de abril del año pasado, en este mismo lugar. Bueno, ese es el argumento británico que ya incluso hoy, en pleno 2025, está en decadencia. La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva sobre Chagos, una isla de África, hay un caso muy similar a las Malvinas, porque también hubo una evacuación de la población nativa por parte de los ingleses, y después a la población implantada le decían que elijan qué quieren ser, ingleses o de Chagos. Y obviamente ganaban ellos, pero porque no aplica la autodeterminación de los pueblos cuando está en juego la integridad territorial de un Estado, como en este caso el de Mauricio. Bueno, ya está, no le quedan argumentos a Reino Unido. Entonces, ¿cómo mantiene su soberanía en esas islas, incluso tan lejanas de Reino Unido? Primero, con la ocupación militar. Malvinas hoy es una base militar de la OTAN. Te tomás un avión y aterrizás en una base militar. Después, poder económico por la Falkland Company. Es un monopolio que tiene ahí una empresa en Malvinas que claramente no le sirve ningún tipo de acercamiento a Argentina porque gana mucha plata con el monopolio en las islas. Y por último, el acercamiento con Antártida. Las Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida y Reino Unido las va a usar para poder tener una posición en el Tratado Antártico en 2048. Argentina tiene que tenerlo muy en cuenta a estas tres cosas para poder discutir la soberanía de a futuro. El mejor momento de la historia de las Malvinas para Argentina es la década de los 70 con el acuerdo de comunicaciones. Argentina había vuelos a las Malvinas, había barcos, venían a atenderse a nuestros hospitales, venían a estudiar a nuestras universidades. Bien, porque a la vez estábamos negociando con Reino Unido, que tenía la obligación de negociar según la resolución 2065 del Comité de Descolonización. Bueno, eso se terminó con la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas hizo que se rompa ese acuerdo de comunicaciones y empezó una campaña anti-argentina por parte de Reino Unido en Malvinas. Pero no tenemos que perder de vista que Reino Unido sigue obligado a negociar la soberanía en Malvinas y que cualquier tipo de acercamiento en cuanto a vuelos desde la tierra de Argentina a Malvinas o demás, si no tiene como contraprestación de Reino Unido la negociación, sentarse a negociar, no es más que solventar el colonialismo en pleno siglo XXI que hablé al inicio. Esto se vio con Macri y ahora con Milei. Hay que tener cuidado con que si nosotros le vamos a dar vuelos y formas de poder solventar su forma de vida, que obviamente es mucho más barata desde Argentina que de Reino Unido,
tiene que ser como contraprestación la negociación de Reino Unido y Argentina por la soberanía. Sin eso no hay nada.